Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Judas 1:3, solamente tiene un capítulo. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Póngase cómodo, por favor. Yo quiero que antes de entrar a la meditación examine el título, el encabezado de ese versículo. ¿Cómo dice arribita? Falsas doctrinas y falsos maestros. Falsas doctrinas y falsos maestros. Así que la palabra que hoy les estaré compartiendo está dentro de ese contexto. Tenemos que entenderlo dentro de ese contexto. Y el apóstol Judas, hermano de Santiago y hermano del Señor Jesucristo, no confundir con Judas Iscariote, porque él escogió el camino de la maldad y él no tuvo la oportunidad de escribir nada, aunque seguramente escuchó mucho y probablemente pudo haber llegado a ser un gran apóstol, pero escogió el camino equivocado. Entonces este Judas es otro Judas, ¿ok? Y este varón llamado Judas habla a la iglesia de manera general, ya que la carta de Judas es una carta universal. Y les habla a los hermanos diciéndole: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y de esta lectura, de este versículo, hermanos, le voy a poner a la predicación, a la meditación de esta tarde, la fe verdadera dada a los santos. De eso estaremos hablando y meditando en esta tarde, la fe verdadera dada a los santos. En esta tarde entonces, mis amados hermanos y hermanas, deseo compartirles esta meditación acerca de la realidad de la fe. Mucho se ha hablado de la fe, sabemos mucho de la fe, pero en esta ocasión no voy a hablar de la fe en forma de principio de vida espiritual, no, sino que voy a hablar de la fe en forma doctrinal, desde un entendimiento doctrinal, porque la palabra fe en la revelación de las Escrituras tiene varios significados según el contexto donde se diga o se hable la palabra fe. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, el uso de la palabra fe dentro de ese contexto de promesas, en el libro de los Salmos, la fe significa confianza en Dios. Confianza en Dios. Pero si encontramos la palabra fe en las cartas del apóstol Pablo, en muchas de las cartas del apóstol Pablo, cuando él habla de la fe, está hablando de la fe como creencia doctrinal. No es lo mismo el significado de la fe cuando Pablo habla de la fe a que David o Asaf hable de la fe o Esdras hable de la fe en el libro de los Salmos. Va cambiando el significado de la fe según el contexto. En otras partes del Nuevo Testamento, la palabra fe va a significar convicción personal. Así que la palabra fe tiene varios significados en la Biblia según el contexto donde se mencione. En el entendimiento común de nosotros los creyentes, en el entendimiento común, la palabra fe, como nosotros la conocemos, se refiere a la confianza personal que tenemos para Dios. Ese es el entendimiento promedio, el más común,
el más conocido, la confianza verdadera que tenemos para Dios. Pero también la palabra fe se menciona en las Escrituras como un don especial. Y ahí tiene otro significado, porque la Biblia habla del don de la fe. Y cuando habla como don de fe, no está hablando de la confianza personal, tampoco está hablando de la fe en forma de doctrina. Entonces, hermanos, cuán profunda es la palabra fe en las Escrituras, dentro de su contexto. Entonces, con esto, a manera de introducción, entendemos que una sola palabra compuesta de dos letras, fe, puede tener diferente significado según la historia, el lugar, la carta, el escritor, el contexto donde se mencione. En esta ocasión, la palabra fe, usada aquí en Judas, versículo 3, usada por el apóstol Judas, se refiere a la enseñanza dada a los creyentes en forma de doctrina. Espero que me esté explicando claramente. La fe dada a los santos se refiere a la enseñanza, a la sana enseñanza dada a los creyentes en forma de doctrina. Y para el tiempo del apóstol Judas, se habían levantado muchos grupos sectarios, heréticos, no cristianos, grupos totalmente errados en la enseñanza, errados en la doctrina, y se habían convertido en un peligro para las iglesias, para los creyentes. Estos grupos sectarios y heréticos estaban contaminando y estaban pervirtiendo la naturaleza de la fe en forma de doctrina. Estos falsos maestros del evangelio estaban torciendo la doctrina, la sana enseñanza, engañando a muchos creyentes y sembrando confusión entre los cristianos. Mire, no es nuevo toda la confusión, todo el sincretismo de la fe, de la doctrina, de la palabra que hay hoy en día. No, hermanos, eso tuvo su origen desde allá en el primer siglo. Todavía estaba viviendo el apóstol Juan y el apóstol Judas, y ya estaba sembrada ya esa doctrina errónea a manera de levadura, contaminando y pervirtiendo la verdadera fe del evangelio. Y era un peligro y una amenaza para la iglesia. Y ante tal situación, el apóstol Judas, hermano del apóstol Santiago y hermano también de nuestro Señor Jesucristo, tuvo la necesidad, era una necesidad apremiante, hermanos, de escribir esta carta para enviarla a todas las iglesias como una advertencia, para prevenir, para evitar que los cristianos fueran extraviados de la verdadera fe, de la verdadera doctrina, de la verdadera enseñanza, para advertir la mala fe de aquellos falsos maestros y su predicación de la falsa doctrina que estaban enseñando a los creyentes. Por ello, repito de nuevo, les escribe: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Escuche, me ha sido necesario escribiros. Él tenía la necesidad, tuvo la necesidad, hermanos, al mirar cómo muchos creyentes sinceros en la fe estaban siendo extraviados, confundidos, apartados de la verdadera doctrina. Él les habla sintiendo esa necesidad en su espíritu y les habla exhortándoles a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada
a los santos. Ahora, voy a desglosar este versículo, versículo 3. Voy a desglosar sacando los pensamientos principales. Primero, estoy ahí en Judas 1:3. El apóstol les habla con mucho amor. Les dice, amados, amados, hablándole a los cristianos, hablándole a los creyentes. Les explica el gran anhelo y la necesidad que tenía de escribirles. Recordarán que en aquel tiempo no era tan fácil moverse de un lugar a otro. Yo creo que si él hubiera tenido la posibilidad de ir personalmente a predicarles, hubiera ido en persona a predicarles, pero por alguna razón no pudo ir. Entonces lo más práctico fue escribir y mandar la mensajería, la carta, para que llegara y se leyera a todas las iglesias. Les escribe acerca de la doctrina de la salvación. Escuche, esto es importante. Les habla, les escribe acerca de la doctrina de la salvación. Les exhorta a permanecer firmemente, escuche, firmemente en la verdadera fe. Porque esta fe, en forma de doctrina, ha sido como una herencia dada por gracia a los santos, a los creyentes. De las palabras del apóstol escritas a los creyentes, hay aspectos sobresalientes que yo voy a enfatizar. Número 1, la verdadera fe, escuche, es fundamental para la salvación. Y tenemos que cuidar eso. Y tenemos que permanecer en ello. La verdadera fe es fundamental para la salvación. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, el apóstol comienza explicándoles acerca de la común salvación, estableciendo que les va a hablar, explicar, enseñar. Lo que va a decir es parte esencial de la salvación. Y dentro de ese contexto establece como fundamento que la verdadera doctrina, escuche lo que estoy diciendo, la verdadera doctrina, la sana doctrina expresada en la palabra fe, es fundamental para nuestra salvación. Así que por lo tanto, aprende, mi hermano, aquí la palabra fe significa enseñanza, significa doctrina. La palabra fe habla del credo, de los fundamentos doctrinales que tenemos. El apóstol les escribe enseñándoles que la sana enseñanza, la sana doctrina es fundamento de la salvación. Y esto para nosotros es muy importante. Tiene que ser importante, debe de ser importante para permanecer en la sana doctrina del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo que la seguridad de mi salvación, la seguridad de tu salvación, la seguridad de la común salvación que todos anhelamos, que todos compartimos, que todos tenemos a manera de promesa, tiene mucha relación con la doctrina, con la creencia que hemos aceptado, con la doctrina que hemos recibido en el corazón. Y digo esto porque hoy se le está perdiendo valor a la doctrina. En muchas iglesias, en muchas congregaciones, en muchos ministros le dan más importancia a la experiencia espiritual, a las manifestaciones del Espíritu, y están tirando al olvido la sana doctrina, la verdadera doctrina, la doctrina expresada como fe dada una vez a los santos. Así que, mis hermanos, la sana enseñanza, la sana doctrina
es parte esencial de nuestra salvación. Es una expresión de la verdad de Dios, la sana doctrina. Y estando en la verdad de Dios, únicamente permaneciendo en la verdad de Dios expresada en la fe de manera doctrinal, podemos mantenernos a salvos delante de Dios. Y al igual que en aquellos tiempos, ahora con más auge, hermanos, se han levantado falsos maestros en muchos lugares, predicando una doctrina adulterada, pervirtiendo la fe de muchos creyentes, engañando y llenando de confusión a multitudes de cristianos. Eso es una trágica realidad hoy dentro del Evangelio. Muchos creyentes se han apartado de la sana doctrina del Evangelio. Algunos creyentes han aceptado y adoptado doctrinas de demonios, apartándose de la fe, siendo arrastrados por corrientes de enseñanzas erróneas, espurias, contrarias a la verdad de Dios. Por lo tanto, mis hermanos y hermanas, no podemos ser salvos si alguno de nosotros se atreve a apartarse de la verdad de Dios. No podemos permanecer en la salvación si renunciamos a la fe verdadera, si menospreciamos la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Es peligroso cuando un creyente se aparta de la verdadera doctrina, de la sana doctrina. Corre peligro de que pueda extraviarse de la verdad, y una vez extraviándose de la verdad, corre peligro de condenación. Eso es algo muy serio. Por eso debemos de reconsiderar, hermanos, de permanecer siempre en la verdad de Dios, en la enseñanza bíblica, en la fe una vez dada a los santos, porque permaneciendo en la fe original, en la fe auténtica, en la fe que recibieron los primeros santos en los primeros siglos, podemos compartir y permanecer en la común salvación. Solo en la verdad de Dios hay salvación. No se les olvide. En la mentira hay perdición y toda clase de mal. Aprende esto: todo lo que está fuera de la sana doctrina de Dios es maligno, perverso y peligroso. Ante el peligro de apartarse de la verdadera fe, la sana doctrina, el apóstol Pablo también da una recomendación. Mire que el mismo espíritu que inspiró al apóstol Judas fue el mismo espíritu que habló en la boca de Pablo y también en la boca del apóstol Juan. Y los tres nos advierten, nos exhortan de que permanezcamos en la fe que fue dada una vez a los santos. Ahora vamos a mirar la recomendación del apóstol Pablo, 2 de Corintios 13:5. Vaya conmigo. Segunda de Corintios 13:5. Dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿A qué se le está llamando fe ahí? A la doctrina. El cristiano de vez en cuando debe de examinarse. Oye, ¿estoy en la sana doctrina o ya me estoy saliendo de la sana doctrina? Porque hay muchos que se salen de la doctrina, de la sana doctrina, y ni cuenta se dan en qué momento se salieron. Y eso es trágico. Por eso el apóstol dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Aquí Pablo está haciendo el énfasis de que examinemos
que tengamos un cuidado especial si yo estoy todavía en la fe bíblica. Si estoy permaneciendo en los fundamentos doctrinales que le fueron dados a la iglesia, a los santos, a los primeros cristianos, a los primeros creyentes. Creo, según este texto, lo que dice el apóstol Pablo, creo que todo creyente debería de examinar su fe doctrinal. Todo creyente tiene el compromiso, la obligación de cerciorarse, de enterarse, de examinar, de, hermanos, mirar su confesión doctrinal para cerciorarse si realmente está en la verdad de Dios. Si de verdad tiene la salvación común de todos los santos en Cristo. Porque fuera de la sana doctrina no hay salvación. Fuera de la sana doctrina no hay salvación. Y mire que hoy mucha gente está despreciando la sana doctrina. Y eso es muy peligroso. Porque esa fue la fe dada una vez a los santos, los que compartían la común salvación. Y por esa fe el apóstol Judas les exhorta, les habla, les apremia de que luchen, de que se mantengan. Y aquí voy a entrar en el segundo aspecto. Hay un exhorto de permanecer en la verdadera fe, entiéndase, en la doctrina verdadera. Regresémonos a Judas 1:3. Vamos a continuar analizando nuestro texto base. Me ha sido necesario, escuchen las palabras, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe. Dicho de otra manera, luchen por permanecer en la doctrina. Amén. Esfuércense por seguir en la doctrina que se les enseñó, que aprendieron, que recibieron, para que se mantengan en la común salvación de todos aquellos que permanecen en esa fe que una vez le fue dada a los santos. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Qué hermoso es el Espíritu Santo, que nos habla de una manera providencial para cuidarnos de que no nos extraviemos de la verdadera fe, hermanos. El apóstol Judas les pide en forma de exhortación, porque ahí está la palabra, exhortándoos. Les habla en forma de exhortación, animándoles, alentándoles, y cabe la palabra, exigiéndoles que luchen y que defiendan ardientemente la doctrina, la creencia que tienen. Y yo creo, hermanos, que al mirar la proliferación de muchas falsas doctrinas, para el apóstol Judas era una necesidad que les hablara de esta situación. Amén, amén. Y dentro de esa exhortación va la petición personal del apóstol a los creyentes y del Espíritu Santo para nosotros ahora. Mantenerse valientemente en la fe, mantenerse en la sana doctrina con convicción, que no cambien la fe. Entiéndanse, no cambien su creencia, no cambien sus convicciones de la enseñanza de Cristo. Que estén decididos a luchar por defender y mantener la pureza de la doctrina llamada fe. Era lo que el apóstol estaba exhortándoles.
Y es lo que hoy, en esta tarde, les vengo a exhortar por el Espíritu Santo, que permanezcan en la fe. Aunque vengan pruebas, luchas, situaciones, permanezcan en la fe una vez dada a los santos. Manténganse en la doctrina. Vendrán años, 5, 10, 20, los años que vengan. Hay que permanecer creyendo en la palabra, en la doctrina, donde nacimos, crecimos y vamos avanzando. Tengo más de 28 años de predicar esta misma doctrina, hermanos. Más de 28 años enseñando esta misma doctrina. Doctrina que aprendí de mis padres, del santo y del verdadero evangelio. De hecho, yo nací en una iglesia donde se le daba mucho énfasis a la doctrina. Se cuidaba la sana doctrina. Y se exhortaba a mantenerse en la sana doctrina, porque es algo bíblico. Este exhorto es intencionado, mi hermano, para evitar la apostasía en la vida de los creyentes. Para nosotros ahora en relación a nosotros, que nos ha tocado mirar tanta apostasía doctrinal de los últimos tiempos. No solamente es lo profético de la guerra, de las pestes, sino también hay que mirar y hay que cuidarnos, porque proféticamente también está la apostasía que ya se está moviendo y es parte de las señales de los últimos tiempos. Y yo creo que es necesario luchar para mantener la verdadera fe del Evangelio de Cristo, permanecer en la sana doctrina y no prestar atención a doctrinas malignas y engañosas. Pablo les da una seria y contundente advertencia también. 1 Timoteo 4:1. Vaya conmigo. 1 Timoteo 4:1. Gloria a Cristo. Miren lo que habla Pablo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿en qué tiempo estamos viviendo nosotros? O sea que esta profecía es para el tiempo de nosotros. Este peligro es para el tiempo de ahora. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán ¿de qué? De la fe. ¿Y qué es la fe ahí? De la doctrina. No es que dejarán de creer. Ahí la fe no significa creencia. Ahí la fe no significa confianza. Ahí la fe significa doctrina. ¿Y cómo lo sé? Porque la respuesta está en la frase siguiente. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermano mío, cuídese por favor. No le ande haciendo caso a cualquier charlatán del Facebook, a cualquier charlatán del YouTube, de las redes sociales. Tenga mucho cuidado, hermanos. En toda la historia de la iglesia, en los siglos pasados, hasta el presente, este peligro de la apostasía doctrinal ha estado operando, hermanos. Siempre los verdaderos cristianos, en todas las generaciones, les ha tocado luchar contra el error. Les ha tocado luchar contra las herejías de falsos maestros, de falsos predicadores que han perdido el temor de Dios, apartándose de la verdad de la palabra de Dios, engañando a multitudes, llevándoles a errores doctrinales. Hoy, hermanos, como que se está poniendo de moda, hay 3 predicadoras muy famosas en las redes sociales, hermanos, que están cayendo en errores serios, doctrinales, hablando herejías. Una de ellas, Yesenia Tem. La otra, la Lisa Fon, no sé cómo se apellida Fon. Y hay una tercera.
una que se apellida el apóstol Lewis, no sé cómo, una morena. Esas mujeres, hermanos, las están señalando hombres de Dios reconocidos de experiencia de muchos años, porque están cayendo en serios errores doctrinales. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque como son gente famosa de las redes sociales, muchos creyentes siguen a ciegas esas enseñanzas, sin saber que mucho de lo que hablan, de lo que enseñan, va en contra de la verdadera fe, la verdadera doctrina. Pablo una vez más os advierte en 1 Timoteo 4:16. Mire lo que Pablo advierte. 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué más? Ay, Dios mío. O sea que no es tanto, porque muchas veces piensan, no, es que el pastor no va a estar ahí hablando. No, mire, tenemos fundamento bíblico. Tenemos que cuidar la doctrina. Se nos manda cuidar la doctrina. Literalmente dice, cuida de ti y también de la doctrina. Persiste en ello. ¿En qué? En la doctrina. Amén. ¿En cuál doctrina? En la doctrina del apóstol Pablo que predicó, en la doctrina que predicó el apóstol Pedro, en la doctrina que predicó el apóstol Santiago, en la doctrina que predicó el apóstol Juan, en la doctrina que predicó el apóstol Judas. Mencioné los 4 principales apóstoles que escribieron cartas: Pablo, Pedro, Santiago, Juan y Judas. Quizás no lo dije en el orden correcto, pero son los principales apóstoles. Debemos de mantenernos. No, pero es que hoy el apóstol fulano de tal trae una nueva revelación. Mucho cuidado. No, es que el apóstol trae una nueva revelación, un nuevo fundamento. No, mis hermanos, tenemos que cuidar y permanecer en la sana doctrina. La fe que una vez fue dada a los santos, a gente santa que realmente, hermanos, se consagraban para Dios. No esa bola de charlatanes que más bien son influencers, son de la farándula cristiana, y no tantos verdaderos hombres consagrados, mujeres consagradas a Dios. Ahora, es serio lo que dice. Nos quedamos a la mitad. Sigue examinando la continuación del texto. Repito, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea que si no cuido la doctrina, me pierdo yo, y por culpa mía puedo perder a muchos de los que están escuchando la doctrina que predico. Ay, Dios mío, ayúdanos nosotros los que predicamos. Este llamado es para los que predican, para los pastores. Hay que saber qué clase de doctrina estamos predicando. Por eso, mi hermanito, mire, para que me vaya conociendo, yo no permito que cualquier predicador suba a predicar allá en la congregación donde yo estoy. Si no comparten la misma doctrina que yo he aprendido por la palabra y que predico y enseño y creo, no les doy el lugar. Porque la Biblia aquí me advierte que me cuide a mí y que cuide la doctrina. Porque cuidando la doctrina, cuidando mi vida y perseverando en eso, me voy a salvar yo y voy a salvar a los que oyen la doctrina verdadera. Así que, hermanos, estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. Y aún dentro de nuestras congregaciones se están levantando personas con apariencia de creyentes, con una fe superficial, movidos por la carnalidad. Y lo estoy leyendo porque esto fue lo que ayer el Espíritu Santo inquietó en mi espíritu para que lo escribiera. O sea que no estoy inventando nada ni diciendo nada así improvisando. Con pensamientos y creencias doctrinales totalmente torcidas a la verdad de Dios.
Contradiciendo aún, fíjese, hasta ese error ha caído hoy en el Evangelio. De nuestras propias iglesias se levantan personas contradiciendo a sus propios pastores. A los propios pastores. A muchos intentarán contaminar, persuadir, apartar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que luchar por mantener la verdadera fe, la verdadera doctrina revelada en las Sagradas Escrituras. El apóstol Juan, ahora vamos a hablar del apóstol Juan. Ya miramos la advertencia de Pablo y de Judas. El apóstol Juan advirtió a la iglesia de Éfeso esta peligrosa situación. Primera de Juan 2:18. Vaya conmigo. Primera de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, anticristianos. O sea, personas que no son cristianas. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y mire, según el contexto, en apariencia eran cristianos. En apariencia eran cristianos. El versículo 19. Esos anticristianos, en apariencia que eran cristianos y que estaban dentro de las iglesias, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, Dios mío, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, que no todos son de la sana doctrina. No todos. Ahí está la palabra. Así que cuídese, por favor, hermanos. Si algún día usted tiene que salir de esta iglesia, que salga no por error, no por equivocación, no por haberse confundido, no por haber pervertido la fe, no por haber pervertido la enseñanza, que salga bajo el propósito de Dios para su vida, que si va a salir de su congregación, salga para servirle a Dios en un ministerio, pero caminando en la sana doctrina, manteniendo el fundamento de la fe, siguiendo la huella de los hombres, de los santos que permanecieron, crecieron y se mantuvieron hasta la muerte en la verdadera doctrina. No se vaya movido por la emoción, no se vaya por una división, no se vaya por ello. Por ejemplo, yo salí de una congregación y salí para servirle a Dios en el ministerio que me dio, pero yo sigo predicando y enseñando la doctrina de la iglesia donde yo salí. Eso es lo correcto. Amén. Es contundente el versículo 19, ¿verdad? Hablando de personas, de creyentes en apariencia cristianos, pero anticristianos al mismo tiempo en su corazón. Así que manténgase en la verdad de Dios, mi hermano, por favor. Créale a la palabra. Por eso le estoy mostrando los textos. Luche por la verdad de Dios. No se rinda ante la mentira. No se deje engañar. Es el consejo escrito del apóstol Judas en el versículo 3. Regresémonos. Judas 1:3. Para mirar el tercer aspecto. Aspecto número 3. La verdadera fe fue dada como una herencia espiritual. Judas termina diciendo: la fe, entiéndase la doctrina, que ha sido una vez dada a los santos. La palabra del apóstol revelan que la fe en forma de doctrina
es un legado. Fue dada como una herencia espiritual para nosotros los creyentes llamados santos. Hermano, la doctrina que tenemos ahora, la doctrina que creemos ahora, la fe que tenemos ahora, fue dada por Dios, no por el hombre. No es la doctrina de Pablo, aunque predicó la doctrina, pero no era la doctrina de él, no era la doctrina de Judas, no era la doctrina de Pedro, no era la doctrina de Santiago, no era enseñanza propia de ellos, fue dada por Dios. No es la doctrina de Abel Coto, no es la doctrina del hermano Emilio, es la doctrina de Dios, dada por Dios a los creyentes como una herencia, como un legado. Tenemos que cuidarla, tenemos que valorarla, tenemos que permanecer, porque se nos fue dada por gracia divina. Primero a los apóstoles, enseñados personalmente por el Señor Jesucristo. Después a los creyentes antiguos, los primeros cristianos, a las primeras iglesias, la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Roma, la iglesia de Corinto, la iglesia de Galacia, la iglesia de Éfeso, de Filipos, de Colosas, de Tesalónicas. Mencioné todas las iglesias conocidas del Nuevo Testamento, a quien Pablo les escribió la misma doctrina, la misma enseñanza. A las iglesias de todos los lugares que se mencionan en el Nuevo Testamento. Para nosotros, la fe que tenemos ahora es una riqueza espiritual, hermanos. No tires a la borda una herencia tan grande que fue dada por revelación. No tires a la basura los fundamentos de la fe, los fundamentos de la doctrina que fue dada por Dios. Tenemos que cuidar, hermanos, conservar la sana enseñanza, la sana predicación de hombres y mujeres a lo largo de más de 2000 años después de Cristo. Amén. Esos hombres que se mantuvieron en la sana doctrina, en la fe bíblica, mire, para conservar, cuidar y propagar esta fe en forma de doctrina, se derramó mucha sangre inocentes. Muchos santos hombres y santas mujeres de Dios fueron torturados, sacrificados, martirizados por contener, conservar, predicar, enseñar y dar testimonio de la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo tendríamos el valor de tirar a la basura una herencia de 2000 años? ¿Te atreverías a hacer eso? La fe de la palabra y de la doctrina de Cristo es la mayor herencia espiritual que hemos recibido nosotros, los creyentes de ahora. Usted debe de mirar la sana doctrina, usted debe de mirar la sana enseñanza como un tesoro antiguo que ha recibido la iglesia y que ha perdurado por más de 21 siglos. Ahora medita en esto. Si los creyentes antiguos, los creyentes de la antigüedad, a costo de sangre, gracias, y de la propia vida, cuidaron, conservaron la fe de la doctrina de Cristo, y no les importó morir por esa doctrina, no les importó que los torturaran por esa doctrina, no les importó que los lanzaran a las fieras, a las bestias por esa doctrina, no les importó que les cortaran o los desmembraran por esa doctrina. Aleluya. ¿Qué cuenta le daremos nosotros a Dios si por cobardía o por falta de convicción personal no retenemos la fe dada a los santos? ¿Qué cuenta le daremos a Dios? Mire, lo que voy a decir es fuerte, pero lo voy a decir porque el Espíritu Santo lo puso en mí el día de ayer. Para todo creyente
que se aparta cobardemente de la sana doctrina, de la fe del Evangelio, los cristianos martirizados de los primeros siglos, cuando venga el día del juicio, esos creyentes santos que se mantuvieron en la sana doctrina, ya resucitados y glorificados y sentados en trono de gloria, porque se mantuvieron firmes en la sana doctrina y la defendieron a precio de sangre, esos benditos creyentes van a señalar, van a condenar a los creyentes cobardes, incrédulos, por no guardar la herencia espiritual de la sana doctrina. Aleluya, gloria a Dios. Qué trágico va a ser, hermanos, que en el día del juicio esos santos hombres de Dios tengan que levantar la mano y decir: cobardes, porque no permanecieron en la sana doctrina. Cobardes, porque se apartaron de la verdadera doctrina. Aún sabiendo y teniendo el testimonio de que nosotros morimos, luchamos, contendimos, peleamos ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Yo termino con un texto, 2 de Juan 1:9. Ya voy a terminar. 2 de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía, Dios mío, hay muchos en este tiempo que ya se perdieron. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahí está la advertencia, hermanos. Si ellos pudieron permanecer en la sana doctrina, hermanos, aún en medio de la persecución, del rechazo, del martirio, de la muerte, de la vergüenza, del escarnio, ¿a poco nosotros no podemos permanecer ahora? Ahora, la verdadera fe dada a los santos tiene un fundamento firme. Primero, la verdadera fe tiene un fundamento bíblico. Tiene un fundamento bíblico. ¿Cuál es el fundamento de la sana doctrina? La revelación escrita de Dios. Otro fundamento de la verdadera fe, otro poderoso fundamento que tiene la verdadera fe, tiene un fundamento histórico. Tiene un fundamento histórico. ¿Y cuál es el fundamento histórico de la verdadera fe dada una vez a los santos? Toda la creencia de los primeros cristianos. Amén. A lo largo de 21 siglos. Esa fe que se estuvo predicando, enseñando y que ha llegado hasta el día de hoy. Amén. Así que si usted está en la sana doctrina, cuídese de sí mismo, cuide la sana doctrina, permanezca en ello, haciéndolo será salvo, y también los que le oyeren. Póngase en pie, por favor.